con una trayectoria de más de 15 años en el mundo de audiovisuales, con películas como La Grande, que se estrenó recientemente, Rafaela, Cucu, La Familia Reina, que también en su momento fue muy premiada. Y si me pongo aquí a decir todos los premios que las propuestas audiovisuales de Tito han obtenido a nivel nacional e internacional, vamos a durar un ratito. Así que yo quiero darle la bienvenida ahora a Tito Rodríguez. Bienvenido, Tito. Mi mayor premio y mi mayor satisfacción al hacer cine es escuchar a la gente hablar del proyecto o de haber conectado con alguien o de haber sacado algo positivo o quizá que lo edifique de alguna manera. El problema del cine nunca va a estar en el género, ni la comedia, ni el terror. Entiendo que todo género es válido, pero el problema es cómo se hace el cine. Entonces siempre es algo que empieza en la idea, luego el guión y bueno, y en la puesta. O sea, creo que todo cine es válido. El problema es la consecución y hacerlo, cómo se haga la película. La constancia es la clave en este trabajo. Nosotros tenemos que esperar porque yo siempre digo, bueno, una película hay que hacerla despacio porque dura toda la vida. O sea, es algo que va a permanecer y no va a sobrepasar. O sea, nosotros dejaremos de existir, la película estará ahí. Háblame de tu ópera prima, de La Familia Reina, de cuando tú diste esos primeros pasos, cómo tú te sentiste, cuáles fueron tus principales retos. Son varias preguntas en una. ¿Y qué te inspiró? Cada día lo digo, no me voy a arrepentir nunca de ese paso. O sea, a pesar de todo y lo difícil que ha sido llegar y los escollos, ha valido siempre la pena. ¿Qué pasa en la vida de un artista? ¿Qué pasa en esa mente creativa que ve todo desde la sensibilidad y que atiende a esa urgencia de contar desde el arte? ¿Y qué pasa cuando ese contar es desde la esquina del séptimo arte, desde el cine, desde historias que impactan, desde historias que dan vida a otras historias? De eso y mucho más vamos a hablar el día de hoy con Tito Rodríguez, cineasta, que también tiene documentales. Dijimos que no le iba a decir documentalista, pero sí resaltar que también ha trabajado bastante en el cine documental con una trayectoria de más de 15 años en el mundo de audiovisuales, con películas como La Grande, que se estrenó recientemente, Rafaela, Cucu. La otra película era La Familia Reina, que también en su momento fue muy premiada. Y si me pongo aquí a decir todos los premios que las propuestas audiovisuales de Tito han obtenido a nivel nacional e internacional, vamos a durar un ratito. Así que yo quiero darle la bienvenida ahora a Tito Rodríguez. Bienvenido, Tito. Muchas gracias, Raquel. Un placer estar aquí. Bueno, gracias a ti por acompañarnos, por atender a este llamado del equipo de Reenfoque Positivo, el podcast. Transforma tu vida un episodio a la vez. Es nuestro eslogan. Este eslogan nace porque nosotros creemos que detrás de cada profesional hay una historia humana que puede impactar a otras personas y estamos seguros que tu historia no va a ser la excepción. Así que lo primero que me encantaría que compartas con la audiencia, Tito, es un poquito acerca de Tito el niño. ¿Cómo Tito se interesa por el séptimo arte? ¿En qué momento surge esa chispa? Bueno, mi familia es de Moca y luego del ajusticiamiento del tirano en el 61, ¿verdad? Mi familia viene a Santo Domingo. Aquí mi madre conoce a una comadre de ella, que eran vecinas. Y bueno, en el 77 yo nazco y esa señora que se convirtió en la comadre de mi mamá resulta que terminó siendo mi madre de crianza. Yo me voy con ellos y su familia a vivir a San Francisco en el año 78. Yo nací en el 77, ¿verdad? En el 78 partimos a San Francisco y mi niñez se desenvuelve totalmente en la ciudad del Jaya, en San Francisco. San Francisco era una ciudad para mí maravillosa en mis años en mi niñez. Me crié, ¿sabes? Viendo al río Jaya, jugando béisbol, baloncesto, yendo a los centros culturales. En ese momento había mucha actividad teatral, de teatro de calle, había muchos concursos literarios, habían muchas rondallas, o sea, la banda musical, o sea, todo eso permeaba como el universo mío infantil. Y creo que también eso fue poco a poco determinando un poco hacia dónde yo me dirigía en un futuro. O sea, yo entro a estudiar arte plástica en Bellas Artes a la edad de 12 años. Y también creo que eso fue un poquito delineando más o menos mis gustos. Y mi entorno fue totalmente
ese, o sea, había muchas cosas creativas, mucho leer, mucho pintar y mucho escuchar música, o sea, creo que no había internet, no había nada de eso, o sea, no había mucho entretenimiento en ese sentido, o quizá mucho, o sea, teníamos que enfocarnos y teníamos en qué enfocarnos realmente de buena manera. Y nada, me pasé mi niñez totalmente, fue entre juegos y mis entretenimientos eran totalmente esos. O sea, y creo que a la edad de 14, de 15, 16 por ahí, perdón, cuando ya estoy terminando el bachillerato, nosotros íbamos mucho al cine. Al cine teníamos un cine que se llamaba Carmelita. Y en ese cine pasaban muchas películas, regularmente traían muchas películas de esas chinas, asiáticas, norteamericanas, que era lo que me llegaba, pero recuerdo que una vez, no sabemos, al final nunca supe si fue error o porque empezaron a llegar unas películas, por ejemplo, de John Ford, que era Qué tan verde era mi valle. Recuerdo que vimos una película de Akira Kurosawa, Dreams, y creo que a partir de ahí, esas películas realmente nos marcaron. Éramos un grupo, ya teníamos casi la adolescencia cumplida, ¿verdad? Y esas películas creo que nos marcaron de una forma que siempre nos cuestionamos mucho de cómo se hacía el cine, porque era otro cine totalmente diferente al que acostumbrábamos a ver todos los domingos cuando íbamos de matiné. Y recuerdo que a partir de ahí se nos quedó como esa curiosidad. Ya luego yo con 17 años vengo a estudiar a la Universidad Autónoma aquí a Santo Domingo. Y me fui de San Francisco porque no encontraba una carrera que yo me sintiera afín. O sea, tenía incluso una beca para estudiar en una universidad privada que había allá, pero no me sentía afín con ninguna de las carreras y vine a Santo Domingo y ahí incluso empecé una carrera que no fue cine. Y luego llegando a la universidad, me encontré con unos compañeros que me enseñaron un penso maravilloso, que fue el penso de cine, y yo dije, pero es que esto es lo que yo ando buscando. Y ahí empecé en el año 97 a estudiar cine. Wow, hablas del pensum y es como como digo yo, esas maripositas en el estómago que te da cuando tú ves todo el Claro, mundo que hay por descubrir en la cinematografía, en cada una de las materias, en el lenguaje cinematográfico, en fotografía 1, 2 y 3, guión, claro, dirección de arte. O sea, cuando tú ves todo eso, tú quieres claro. sumergirte ahí. Y la pregunta que me surge, después de tú ver ese pensum, después de tú decir que eso era lo que tú querías, en el año 1997, donde todavía no había una cultura de cine y donde no había manera de pensar que en la República Dominicana una persona podía hacer cine, tú pasarte a esa carrera, ¿cómo lo manejaste en tu entorno, con tus familiares? ¿Qué pasó? Bueno, yo llego en el 97, ¿verdad? Mi papá me dice, bueno, ven por Santo Domingo que yo te voy a ayudar. Ven a trabajar, ven aquí. Bueno, voy a una pensión y para mí era algo muy nuevo. O sea, tú sabes que vengo de un pueblo pequeño, donde prácticamente yo venía a Santo Domingo mis vacaciones solamente, iba a Moca, aquí a Santo Domingo. Pero realmente yo tenía una vida muy, muy de campo, muy de pueblo. Y venir aquí para mí fue una transformación total. Cuando entro a la carrera, eh, realmente mi mamá siempre, que fue la que me crió, mi mamá de crianza, nunca puso objeción. Incluso ella fue la que siempre me motivaba. Como ella veía que yo pintaba, ella decía, te voy a poner en Bellas Artes, y ella, haciendo un esfuerzo, me pagaba todo eso. O sea, prácticamente ella y mi hermano, que vivía en Estados Unidos, me pagaban todo ese tipo de cosas lúdicas que ellos querían que yo estudiara. O sea, me lo pagaban. Y con haciendo mucho esfuerzo en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando llego aquí, yo realmente no tuve ninguna objeción de parte de ella. O sea, yo le dije que yo estaba haciendo, por ejemplo, los primeros semestres que eran lo que le decían antes el colegio universitario, que eran materias básicas. Ujú. Y en ese proceso, que le dije, bueno, ya yo me voy a definir, voy a estudiar cine. Y ellos me dijeron, ah, sí, eso se estudia allá, tú sabes, no tenía ni idea. Y le explico un poco que sí, que me gusta porque ahí está la literatura, tiene incluso fotografía y todo eso. Y le expliqué un poco más o menos que iba muy afín a lo que ella sabe que a mí me gustaba. Que en sí en su momento se puso un poco, ¿qué es eso? Era mi padre. Pero empecé a estudiar. O sea, a partir de ahí fue todo un apoyo. O sea, era muy difícil, la verdad. Y uno no podía visibilizar de qué uno iba a vivir aquí. Porque estamos hablando del 97, aquí se hacía una o dos películas cada 2 años. O sea, aquí si no hacía, filmaba Alfonso Rodríguez en ese momento, que hacía una que otra serie de televisión, una película. Miguel Ángel Muñiz, que era quien realmente había sido pionero, René Fortunato con sus documentales. O sea, había muy poco cine, muy poco cine.
era muy exiguo el cine que se hacía. Pero había una esperanza dentro de nosotros. Nosotros decíamos, bueno, podríamos hacer televisión quizá, ¿verdad? Nuestra carrera realmente es una mención cine, mención televisión. Y nosotros decíamos, bueno, pues vamos a ver. La verdad es que nosotros, en el momento de iniciar, nosotros no pensábamos que íbamos a vivir. Y creo que también, de alguna forma, ese desconocimiento, de alguna forma nos ayudó, porque si lo hubiésemos pensado sobriamente, quizás no hubiésemos decantado por esa carrera. O sea, hubiésemos entrado a otra carrera y quizás no estuviéramos haciendo lo que tanto nos apasiona. Y yo cada día lo digo, no me voy a arrepentir nunca de ese paso. O sea, a pesar de todo y lo difícil que ha sido llegar y los escollos, o sea, ha valido siempre la pena. Mira, tu ópera prima, o sea, ya te hablaste un poquito de eso, pero quiero conectarlo con tu ópera prima, porque ya me quitaste una pregunta, que es que ha valido la pena y que no te Ah, arrepientes de no. nada. Entonces, y qué bueno que esa convicción en el camino se ha mantenido fuerte y de hecho los tiempos han cambiado y el cine ha tenido un auge muy importante en República Dominicana, en todo el sentido de la palabra, no solamente económico, sino también en cuanto a propuestas de calidad. El cine ha Sí, crecido claro. y tenemos muchas películas de buenos directores independientes que están siendo premiadas y galardonadas a nivel internacional en festivales importantes. Pero háblame de tu ópera prima, de la familia Reina, de cuando tú diste esos primeros pasos, cómo tú te sentiste, cuáles fueron tus principales retos. Son varias preguntas en una. ¿Y qué te inspiró? Bueno, mira, eh, contando un poco, o sea, para contextualizar un poquito de mi primera película, yo salgo de la universidad en el año 2001. O sea, estamos hablando de que La familia Reina se filmó en el año 2014, 2015. O sea, mi primera película prácticamente la hice 15 años después de haber terminado mi carrera. O sea, claro, en ese proceso nunca dejé de hacer cine. O sea, de alguna forma nos mantuvimos haciendo cortometrajes, participando en las obras que se hacían. De alguna forma siempre estuvimos vinculados, nunca lo dejamos. Pero para que tú entiendas el tesón que había que tener y la determinación, que mi primera película llega a los 15 años después de haber terminado mi carrera. Eh, Mi primera película fue exactamente La familia Reina, fue un proyecto que un amigo, Danilo Reynoso y Carlos Quesada, que ya falleció, en paz descanse, habían escrito. Ellos habían escrito ese proyecto y me buscaron para que yo pudiera dirigir el proyecto. Me lo propusieron. En verdad era un proyecto muy personal de ellos, o sea, tenía mucho que ver con temas familiares. Estaba basado en la parábola del hijo pródigo, pero vinculado a su familia. Entonces ese proyecto duramos alrededor desde el 2013 hasta el 2015 que se pudo filmar el proyecto, como casi 3 años, buscando el financiamiento de hacerlo. Y cuando ya se hizo posible hacerlo, fue un proyecto de verdad, para mí ha sido uno de los proyectos más maravillosos que yo he podido hacer. Primero porque fue un proyecto muy especial, porque siento que quienes lo hicimos, que éramos un grupo de amigos, ¿verdad? Y ya con la ley de cine prácticamente tenía algunos 4 años instaurada, después de promulgarse, de haber empezado a patrocinar las películas ya 2015 más o menos. Fue un proceso maravilloso la familia Reina. Ahí conocí a Cuquín, a Dalgisa Pantaleón, o sea, nos vinculamos mucho con Danilo, Evelina. O sea, había un grupo muy bueno de amigos trabajando en un proceso, en un proyecto que era como familiar. Entonces, la elaboración de ese proyecto creo que ha sido uno de los más hermosos, porque fue un proyecto que a pesar de que teníamos un presupuesto muy bajo, fue creo que el proyecto más exitoso de ese año en cuanto a los festivales locales, fuera nos fue muy bien también, o sea, fue un proyecto que fue muy reconocido y entiendo que la película caló mucho en la gente. Mira, me emocionó mucho al escucharte, sobre todo porque es una lección de perseverancia, paciencia y fe. No rendirte en el sueño de hacer cine directamente como director para 15 años después de estar ya egresado de la carrera de cinematografía, rodar tu primera película como director. Hay que tener demasiada fe y demasiada pasión. De hecho, es bien sabido, tú y yo sabemos que hay muchas personas del gremio que están formadas y que se han ido por otras áreas profesionales porque hay que vivir, hay que alimentarse, hay una serie de cosas que solo la pasión te sostiene. Otros tantos se derivaron a la televisión, a la producción de televisión, trabajos de planta. ¿En algún momento te viste también trabajando en medios de televisión, programas y demás? Sí, claro, mira, nosotros
egresamos en el 2001, pero anterior a mí había una generación de licenciados que fueron los primeros, 2 generaciones, que prácticamente ninguno está en el medio. O sea, si nosotros egresamos algunos 50 de esas generaciones, en el medio no quedábamos ni 10, o sea, al final. O sea, éramos muy pocos lo que logramos mantenerlo. Ahora, lo que se mantuvieron son personas que le ha ido muy bien y son personas que están en el medio trabajando, o sea, fotógrafos, directores, productores, le ha ido muy bien y son brillantes. Y bueno, también eso habla de su carácter, ¿verdad? Del aguante que tuvieron cada uno, de mis compañeros de mi generación. Y, y sí, la verdad que estos son procesos artísticos donde ni siquiera nosotros vimos resultados, ni siquiera económicos en esos primeros proyectos. Era proyecto que nosotros queríamos hacerlo porque teníamos el deseo de hacerlo. Mira, para hacer cine y sobre todo hablando del 2009 para abajo, porque ya en el 2010 la cosa empezó ya a ponerse sobre la mesa lo de la ley de cine y todo Sí, lo demás, claro. si no me equivoco, pero del 2009 para abajo, mantenerse en el cine, hacer cine, picotear, que era el término común. Y perdón, Ajá. que tú me preguntaste que qué había hecho en ese intermedio. Sí. Claro, del 2001 al 2015, yo te decía que me mantuve siempre en el cine. Yo hice televisión. Por ejemplo, yo dirigí el programa de Noche de Luz como 3 años, del 2011 por ahí como hasta el 2013, que es cuando me voy para precisamente hacer esta primera película, cuando abandono el proyecto de Luz. Y me mantuve hacía uno que otro comerciales, o sea, siempre había algo. Hice dirección de fotografía para algunos documentales y proyectos en específico. O sea, uno siempre estuvo o sea, siempre estuvo en el universo del cine. Claro, y siempre estuvo picoteando, que era Claro. parte De del eso argot vivimos. popular de Nosotros expresarse, del picoteo. vivimos del picoteo y la incertidumbre. Sí, y entonces ese es el punto, que cuando tú vienes y se hace una película y te pagan bien por ese rodaje, que hubo rodajes, por ejemplo, cuando se vino a hacer la fiesta del Ah, Chivo, sí. que eso fue un rodaje Sí, sí. espectacular con mucho presupuesto y todo lo demás, te pagan bien y la pasas bien y todo, de hecho tienes un AIB de lujo, porque a veces Todo de el lujo. AIB daba pena. Pero luego se acaba el rodaje y tú te preguntas, ¿qué hago? ¿Cómo administro lo que me gané en este rodaje hasta que aparezca algo más? No es solamente la incertidumbre personal, también es la presión del Claro. entorno, de búscate un trabajo de verdad, Sí, de él. claro. Entonces, ¿tú te viste en algún momento en medio de esa presión del entorno? Siempre. Nosotros, nosotros nos acostumbramos a vivir con esa incertidumbre, la verdad. Y uno se da cuenta porque la gente no puede. Normalmente cuando no hace esto que nosotros hacemos, la gente siempre tiene que tener un trabajo. Sí. Pero también de eso se trata, porque muchos de nuestros compañeros que decidieron tomar esos trabajos fuera de su ámbito de lo que realmente estudiaron, ninguno está en la carrera. Entonces también una van de cal y unas de arena. Entonces nosotros entendíamos que teníamos que mantenernos en eso. Y también tratamos de hacer como una comunidad entre amigos, ¿sabes? Nosotros nos buscábamos y eso, tratábamos de apoyarnos. Porque sabíamos que esto es difícil. O sea, tú fácil haces un proyecto ahora en un año y quizás no vuelve a hacer otro hasta el año o 2 años después. Entonces había que buscar la forma. Nosotros aprendimos a tratar de mantenernos sin alejarnos de este proyecto porque si no nos desenfocamos y abandonamos. Porque el día a día sabemos que ahora para poder vivir tú tienes que generar constantemente. Entonces nosotros tenemos que ser muy buenos administradores. Eh, y regularmente las personas que venimos que estamos en el arte y eso, no somos los mejores en ese sentido. O sea, no porque seamos derrochadores, sino porque no somos buenos en el tema administrativo. Ujú. Ya muchos hemos empezado a tomar conciencia y sabemos que nosotros no vamos a ponernos más jóvenes. Entonces tenemos que prepararnos y saber guardar pan para mayo, como dicen. Sí, sí, eso es muy importante. Lo positivo es que la industria sigue creciendo y que mientras tengamos ley de cine, eso seguirá siendo así. Y con propuestas productivas y que aportan a la sociedad, que es algo que yo considero un distintivo de tu cine. O sea, todo lo que propones, todo lo que ha sido galardonado, tiene un impacto social positivo. ¿Esa fue una decisión tuya o se fue dando en el camino? Mira, eh, cuando vienen propuestas siempre, yo siempre lo que le pido es cierta libertad como para poder analizar un poco el proyecto. Okay. Y también hay proyectos que uno no se siente identificado y también uno es válido que uno diga, mira, yo creo que yo no soy el indicado para este tipo de proyectos. Entonces también hay que saber dejar y tomar. Entonces, pero particularmente sí me gustan los proyectos que he tomado eh, en su mayoría. Son proyectos con los cuales me identifico. Regularmente hemos tratado muchos temas sobre la mujer
¿Sabes? Yo vengo de una familia donde yo siempre estuve con mi mamá y mi hermana y mis hermanas. O sea, siempre había mujeres alrededor mío. Y yo tengo tres niñas. O sea, tengo dos adolescentes y una bebé. O sea, de alguna forma yo creo que el tema siempre femenino siempre me ha cautivado, pero el hecho también de estar tan cerca de ella, de estar tan cercano. Tito, cambiando un poquito el tema, pero en la misma línea, a lo largo de tu trayectoria tú has recibido numerosos premios y eso conlleva también una responsabilidad. ¿Cómo manejas tú esa presión y las expectativas que vienen con ese reconocimiento en la industria? Bueno, tú sabes, yo soy una persona un poco introvertida, o sea, la verdad. No soy una gente ni siquiera de estar mucho en público, ni que me gusten mucho las redes sociales, pero sí valoro mucho el reconocimiento. O sea, eh, no podemos decir que no nos gusta que nos reconozcan. Eso, Ok. a pesar de que no sea una persona tan extrovertida y tan dada a la exposición, eh, la verdad es que me he sentido muy valorado, o sea, en mi industria, tanto con mis compañeros. Y creo que los proyectos que hago, el mayor premio es escuchar a la gente hablar de ellos en sentido positivo. O sea, a pesar de que se haya ganado uno mejor director, mejor película, que aquí, que allí, que fuera. Creo que al final, cuando voy, por ejemplo, a una sala de cine, que lo he hecho, salgo y me meto así como no soy una persona que la gente comúnmente conoce, ¿verdad? Me encanta escuchar lo que dicen, o sea, para bien, o sea, para edificarme, o sea, eh, y aprendo de todo eso, o sea, me gusta mucho escuchar a la gente hablar de la película, de lo que le parece, porque de alguna forma uno hace esto para edificar a alguien o para que la gente simplemente lo disfrute y se sienta identificado de alguna manera. Y cuando tú escuchas esa reciprocidad de la gente y tú dices, bueno, en esto tuve razón, en esto no, pero de esto voy a tomar esto y esto, se siente muy satisfactorio, la verdad, cada vez que uno escucha a la gente. Creo que mi mayor premio y mi mayor satisfacción al hacer cine es escuchar a la gente hablar del proyecto o de haber conectado con alguien o de haber sacado algo positivo o quizá que lo edifique de alguna manera. Mira, tú sabes que yo considero, y tú me confirmarás o me corregirás, que es una decisión muy personal hacer arte y específicamente hacer cine para edificar. Eso en algún momento quizás parezca reiterativa porque lo movimos un Mm. poquito, pero es que se ha vendido tanto este cine comercial, este cine de lo que vende, que hubo un momento donde de hecho era mal visto hacer un cine con una propuesta transformadora, Claro. algo diferente, que no fuera la comedia ni más de lo mismo. Tú, eso fue una decisión personal que tú dijiste un día, yo voy a hacer cine solo para edificar. No, mira, todo, y de alguna forma yo también he hecho un cine, lo que dicen comercial, que no debería ser. O sea, todo cine debería ser comercial al final. El cine también es algo lucrativo. Pero de alguna forma yo creo que desde la universidad eso, creo que eso viene mucho con la persona, de cómo te has formado y cómo vas construyendo poco a poco esa personalidad. Entiendo, yo traía eso muy desde la universidad, o sea, yo estaba un poco claro en el tipo de cine que quería hacer siempre. O sea, el problema del cine nunca va a estar en el género, ni la comedia, ni el terror. Entiendo que todo género es válido, pero el problema es cómo se hace el cine. Entonces siempre es algo que empieza en la idea, luego el guión y bueno, y en la puesta. O sea, creo que todo cine es válido. El problema es la consecución y hacerlo, cómo se haga la película. Claro, ese abordaje y también la parte de ponerle corazón, Claro, aunque eso está de más decirlo, o sea, los artistas hacemos arte porque le ponemos corazón, porque es parte de nuestro ecosistema y porque lo necesitamos para vivir, claro. es una parte inherente de nuestro ser. Y creo que pasa lo mismo también cada vez que haces una película, cada vez que sueñas con una idea, cada vez que te llega un nuevo proyecto. Y me da curiosidad porque ahora mismo has evolucionado muchísimo en la industria, te felicito, y sigues como que con este proceso creativo constante. El Tito que salió de su pueblo a estudiar otra carrera y cuando estaba haciendo las materias de colegio encontró cine, se entusiasmó con ese pensum y decidió hacer esa transición. ¿Se imaginó alguna vez que este sería su destino? Yo siempre he sido soñador, pero, pero casi nunca lo expresaba. O sea, casi nunca le decía a nadie, yo quiero ser esto.
Pero sí dentro de mí siempre, yo digo que siempre he sido un negativo muy positivo. Porque yo siempre me he mantenido luchando, aunque mi boca diga otra cosa, que también he aprendido a no hacerlo, a no expresar, a no decretar ese tipo de cosas. Pero siempre me he mantenido en la lucha. Yo creo que yo sabía hacia dónde quería ir. Lo que no esperaba, el resultado que fuera tan positivo y tomando en cuenta nuestra perspectiva inicial, o sea, nuestro panorama inicial cuando empezamos a hacer cine, que Ujú. no era muy halagüeño, pero la verdad es que me siento muy satisfecho de todo lo que ha pasado en nuestra vida y creo que el cine tiene la ventaja de no ser algo como el atletismo, ¿verdad? O sea, yo siento que cada vez estoy más maduro y cada vez creo estar más claro de lo que quisiera lograr en el cine. Ok, eso es muy bueno. Dentro de tus propuestas hasta ahora, de todo lo que has venido realizando, ¿cuál ha sido esa película que más te ha impactado, que más te ha movido, que más te ha retado? Bueno, los proyectos muchas veces no tienen que ser grandes, ni retadores. Quizá cada uno tiene sus particularidades, pero te voy a decir que, por ejemplo, La familia Reina eh, fue mi primer proyecto. Y era un proyecto con personas con mucha trayectoria en el medio. Si no era como actores, eran personas del medio que eran muy importantes y que habían tenido una trayectoria muy seria, muy reconocida, como Cuquín, Adalgisa, por ejemplo. Eh, yo siento que ese proyecto fue muy especial en el sentido de que yo tenía muchas dudas de si yo había egresado en el 2001 de la carrera, pero no había hecho mi primera película. Y 15 años después yo decía, yo me hice muchas preguntas, yo estaría listo para esto. O sea, y ver el resultado de esa película creo que fue de lo más satisfactorio que he podido hacer. Porque entendí, como te decía, cuando veía las reacciones de la gente, eh, me sentí muy bien. Y creo que fue una de las películas donde he sentido mayor, quizá por eso, por ser la primera también, y por haber quedado y por haber escuchado tan buena crítica de la gente, o sea, tan buenos feedback. Creo que fue una película que me alentó y me dijo, tú puedes seguir y tú puedes hacer esto. O sea, creo que me dio un espaldarazo esa película en el sentido de la confianza, de que había sido tanto tiempo y yo decía, pero ¿será que ya yo debería dejar esto? Porque hacía 15 años y yo no podía haber logrado nada todavía. Y al hacerla, eso creo que me ayudó a continuar y me dio mucha fuerza. Luego otra película que fue muy desafiante fue la película Rafaela, que fue una película muy difícil, era una película con mucha violencia hacia la mujer. Entonces fue una película que me marcó mucho por el tema también y entiendo que fue una película de la que más satisfacción me ha creado. Ok. Y al principio hablaste de que te gusta mucho trabajar y que has trabajado muchos proyectos que tienen que ver con esto de la protección de la mujer, de mensajes hacia la mujer y todo lo demás. En ese tenor, ¿tienes algún proyecto cercano? Sí, claro. Nosotros, bueno, yo tengo ahora mismo dos películas que tienen que ver precisamente con las mujeres. Una se llama Elena y el mar, que es un proyecto que tengo concebido desde hace más de 15 años. Es un proyecto que tiene que ver con la migración de la mujer en los años 90 y 80 de San Francisco específicamente, que es de donde soy, hacia Puerto Rico. O sea, eran estos viajes en yola que se hacían en esa época, esos viajes ilegales. Y tiene mucho que ver con la forma en que nos criábamos los jóvenes en ese momento, que donde los padres casi siempre estaban ausentes porque la mayoría se iba en yola a Puerto Rico, nos criábamos con la abuela, regularmente con uno de los padres porque nunca estaban los dos presentes. Entonces es una película que trata mucho la relación, esa mujer que se va, 13 años luego regresa y se reencuentra con una hija adolescente que la dejó de un año y es como esa relación y ese vínculo que se ha perdido. Y es Sí. tratar de revincularse con esa hija, con esa madre, que ya no hay un vínculo, que 15 años han lacerado mucho esa relación. Y en un momento donde no teníamos esa comunicación, que había que salir a llamar a un centro de llamada y todo eso. O sea, y la película va de eso, va de ese reencuentro, ¿verdad? Femenino, de estas chicas, madre, hija, abuela, y trata mucho las relaciones y ese vínculo que se rompió. La otra película que tenemos se llama Infancia Robada, que está basada en un libro de una señora que se llamaba Sandra Calzacha, que es una niña que vivió en San Juan de la Maguana y fue adoptada en los 12 años de Balaguer por una familia y empezó a ser maltratada desde los 6 años. Entonces es una película de esa niña
luego sale de ese círculo de abuso y prácticamente, o sea, se mantiene viva por obra y gracia, como dicen. Entonces, es una niña que logra salir a camino, luego hace de toda esa vida pasada un testimonio y empieza a predicar y a ayudar a niñas en su misma posición de vulnerabilidad que ella tuvo. Wow. Solo puedo decir wow, yo estoy deseando ver ambas propuestas cuando estén en las salas de cine y sé que Dios mediante a su tiempo así será. Permíteme robarte un segundito para recordarte que este podcast es posible gracias a Hotel Plaza Cavia, ubicado en el corazón de la ciudad. Brinda tranquilidad y estadía placentera. Realza tu belleza con la doctora Emilia Cuello, especialista en medicina estética. Vístete para triunfar con Anitas Collection. Diraba Construcciones, creadores de hogares soñados. Descubre el paraíso para vivir o invertir en Riverside. Desarrollos Mystic ofrece apartamentos de inversión en Punta Cana y hasta villas de lujo en la ciudad. Croma Hotels, expertos en gestión de hoteles y apartamentos turísticos. Mantente informado con Grupo de Medios RP. Renta trajes elegantes para tus celebraciones en Potato Dress. Y para una dosis diaria de inspiración, lee Buena Vibra Magazine. Seguimos. Mirando hacia el futuro, mirando cómo el cine está evolucionando ahora mismo. Ya hablaste de que estás trabajando en esta película que tiene que ver con la mujer que migra y que eso lo tienes hace 15 años en gaveta. Sí, es un proyecto. Y ahora lo vas a ejecutar. ¿Qué otras cosas te están surgiendo ahora como proyectos cinematográficos que más adelante te planteas hacer y por qué? Bueno, yo vengo de dos proyectos anteriores que te quiero citar, que son la Claro. película de Fefita la Grande. Yo que iba fue- para allá Ah, ahorita. tú vas ahorita. Yo voy ahorita para allá. Ah, bueno, pues ahora mismo realmente, tú sabes que esos dos proyectos que te mencioné son Ajá. proyectos que están en desarrollo. O sea, son proyectos que estamos todavía Ujú. reescribiendo porque es una idea Elena tiene 15 años, Lenier Mal. Entonces es una propuesta que hay que ir viendo, madurando. Y yo realmente estoy muy concentrado en esos dos proyectos, pero fuera de estos dos proyectos que te conté, con una amiga estoy coescribiendo también, que tenemos hace un tiempo, hace como desde el 2010, tenemos un proyecto que se llama Los Muchachos del Olvido, que es un proyecto que trata de homenajear la figura de lo que fueron los pampleteros de Santiago, que era un grupo de jóvenes que perdieron la vida al final de la dictadura de Trujillo. Y, y queremos volver a rescatarlo para refrescar un poco su vida y su lucha. O sea, fueron jóvenes que murieron en la dictadura y es una película, una ficción, una miniserie de ficción. Y es un proyecto a futuro, un proyecto un poco más complejo y que estamos tratando de desarrollar. O sea, fuera de todo eso, es un proyecto en eso es que estamos concentrados más o menos. Ok, entonces, ya que te me saltaste a lo de la grande, que yo amo a la vieja Fefa, yo siempre decía, ¿por qué no hacen algo de la vieja Fefa? O sea, esa señora es un ícono y ha sentado precedentes en la música típica. Yo, si no me equivoco, creo que fue la primera mujer en tocar el acordeón. No fue la primera en tocarlo, pero sí la primera en ser reconocida. Antes que ella hubo otras mujeres, hubo una señora que vivía en la línea noroeste, pero no salió de ese pueblo, no salió de Montecristi. O sea, pero quizá la primera persona en trascender femenina en ese momento fue Fefita sin duda y la que realmente realzó eso y la primera mujer en verdad que se dio a conocer fue ella, sin duda no. Y cómo nace esta propuesta? ¿Desde dónde? ¿Cuáles fueron los retos? ¿Qué tiempo se tomó? Bueno, mira, esa película a mí me llamó Antonio Rubio en el 2018 por ahí, 2019. Él había visto, como te decía, él había visto La Familia Reina, que fue mi primera película, él quedó encantado, la vio en Nueva York. Recuerdo que me dijo eso, quedó encantado y él me dijo, yo quiero hacer una película de Fefita. Ese él se dijo, y el día que yo la haga, quiero que sea esa persona que la haga. Él dijo eso en Nueva York. Me llaman y me contacta y me dice, mira, yo tengo una película de Fefita la Grande que quiero hacer. Yo hablé con ella, pero todavía algo que está en ciernes. Y bueno, pasaron los años, él fue trabajando en ese proyecto y el proyecto se consumó. Tenía un amigo que se llama Beto Cruz con el que escribió ese proyecto, las primeras partes. Y me llamaron, me contactaron y ahí yo le dije, bueno, vamos a empezar a trabajar en el guión. Y duramos un proceso como de 2 años, luego se fueron sumando personas. Otro escritor que yo sugerí empezó a coescribir el proyecto. Y el proyecto se consumó ya para filmarse en el 21. O sea, pero fue un proyecto difícil, o sea, era un proyecto muy grande y muy ambicioso. Primero porque era un proyecto muy abarcaba mucho. La vida de Fefita ha sido una vida muy prolífica y desde muy joven empezó a tocar. Entonces había que decidir muchas cosas, tomar muchas decisiones sobre qué parte de su vida era más importante.
Y bueno, habían escrito, sin querer o queriendo, habían desarrollado mucho la parte joven, que es la parte que menos se conoce, habían tomado la decisión de hacer esa parte. Y bueno, yo me embarqué en el proyecto y creo que era un proyecto muy retador. Creo que uno de los proyectos más difíciles con los que he logrado. Y era un proyecto muy ambicioso. Ahora yo te voy a preguntar, sumergirte en el mundo de la vieja Fefa, como le conocemos cariñosamente, hurgar en su historia desde esa propuesta de guión, desde esas reuniones, desde esas anécdotas, que me imagino que en esas reuniones muchas de esas anécdotas fueron contadas como si se estuviesen viviendo en ese instante. ¿Qué enseñanzas te deja la vida de Fefa? Bueno, como te decía ahorita para conectar, yo creo que toda la gente que al final logra triunfar en lo que le gusta, tienen algo en común y es precisamente la perseverancia. O sea, Pepita es una persona luchadora hasta más no poder. O sea, es incansable. O sea, una mujer con una fuerza y una energía, creo que inigualable. Todavía tú la ves en los escenarios de verdad porque le gusta. O sea, le gusta trabajar y le gusta lo que hace. Y creo que la mayor lección que me llevé de su vida fue esa. O sea, es que es una persona que nunca dejó, siempre vive soñando. Ella siempre quiere hacer otra cosa, otra cosa y otra cosa. O sea, fue una persona que estuvo constantemente con nosotros, nos contaba todo. O sea, nos decía cómo teníamos que hacer tal cosa. Ella siempre estaba dándonos tips de cómo agarrar. Las actrices se vincularon mucho con ella. O sea, entiendo que ayudó mucho a los procesos. Fue muy fácil con ella precisamente porque ella siempre estaba abierta a recibirnos. Y creo que es lo más que me puedo llevar de ella. O sea, pensar en lo luchadora que fue. O sea, fue una mujer que pasó de todo, absolutamente. Sabe que nosotros teníamos en ese momento, cuando ella decide ser acordeonista o cantar, era un pueblo exageradamente machista. O sea, y mucho más que ahora, por mucho. Oh, wow. Entonces, las cosas que ella tuvo que romper y atravesar para poder mantenerse fueron muchas. O sea, yo creo que en la película no se cuenta nada, nada con respecto a lo que ella realmente pasó. O sea, queda corto para lo que ella pasó realmente. Y ahora otra pregunta, porque cada vez que me hablas haces el énfasis en los tiempos y todo es de 2 años, 3 años, lo que menos, en todos los procesos de todo lo que has estado abordando. Y estamos en una sociedad donde todo tiene que ser ahora, en una sociedad Sí. donde las cosas, si son para dentro de un segundo, es tarde porque tenía que ser para ayer, donde quizás la misma generación que viene ahora emergiendo en la industria cinematográfica tiene una idea hoy y quiere en 6 meses estarla rodando, por ejemplo. ¿Cómo tú has podido manejar eso? Porque es que no es, o sea, yo no me imagino tener que esperar tantos años para rodar un proyecto cinematográfico, como no perder la esperanza en el proceso, cómo lidiar con esas emociones, con será verdad que lo voy a hacer, será que lo voy a lograr. ¿Cómo tú hiciste eso? Bueno, yo, como te decía ahorita, la constancia es la clave en este trabajo. Nosotros tenemos que esperar porque yo siempre digo, bueno, una película hay que hacerla despacio porque dura toda la vida. O sea, es algo que va a permanecer y no va a sobrepasar. O sea, nosotros dejaremos de existir, la película estará ahí. Entonces entiendo que hay que hacerla lo mejor que se pueda. O sea, cada palabra, cada actor tiene que ser pensada, porque eso no va a sobrepasar siempre. Entonces, claro, hay un tiempo prudente de espera, hay proyectos que quizás no se puedan hacer. O sea, hay proyectos que uno deja de decir, no, ya esto no se puede hacer. O sea, ya esto no le encuentro sentido. Pero eso el tiempo se encarga. Pero hay que tener paciencia porque las películas involucran, es un arte colectivo de alguna forma. O sea, aunque tenga una visión, al final es un proceso colectivo de mucha gente y que amerita dinero. Sí. Entonces, hay procesos que no se pueden agotar. Tú puedes tener el dinero y aún así te va a llevar un tiempo hacerlo. O sea, por más que tú tengas el dinero disponible. Entonces, regularmente eso no pasa. O sea, no siempre hay ese dinero. Se ha ido haciendo una conciencia del tipo de cine que se puede hacer otro cine, que ya no es solamente, por ejemplo, el género de la comedia que se trabajaba, luego vino el drama, que quizá es el género que más se está trabajando ahora mismo. O sea, ya el cine ha cambiado mucho y gracias hay una apertura a muchos géneros. Pero de no ser así, no hay forma de hacer cine. O sea, el cine, no pensé hoy en escribir, o escribí un guión hoy y ya el mes que viene lo voy a hacer. Hay procesos.
hay Claro. procesos, hay particularidades de películas que quizás se puedan hacer más rápido que otras, pero los procesos de las películas son lentos, en verdad, y creo que es una naturaleza que tenemos que entender todo lo que hacemos cine. Mira, yo me quedo con que el cine va a durar toda la vida, por eso hay que hacerlo despacio. Y yo creo que esto aplica para otras decisiones puntuales en nuestra existencia, que esto lo pudiéramos hacer como en mi vida, Claro, que hay cosas que son tan significativas y que pueden cambiar el curso de mi historia y quizás de todas las generaciones que vienen posterior a mí, que debería de tomarme las cosas con calma, pero con esta inmediatez, sobre todo en los que somos ya de millennials para arriba, es complicado poder cultivar esa paciencia. Tito, yo estaba reflexionando en algo que tú me dijiste al principio, que es que hay momentos donde hay proyectos que tú lo has evaluado porque siempre te tomas ese tiempo de estudiarlo y que te has dado cuenta que quizás es un proyecto que no está para que sea dirigido por ti, sino por otra persona. O sea, que te ha claro. tocado decir ese no a algunos proyectos que han llegado a tu mesa. Eso habla, me parece a mí, de que tienes tan claras tus convicciones o lo que tú quieres comunicar que decides no hacer un proyecto determinado. Pero también comentaste de que el cine, o sea, Es un negocio. es un negocio. ¿Qué tan difícil ha sido para ti cuando has tenido que decir que no y cómo lo has manejado, qué has aprendido de ese proceso? Bueno, he aprendido a decir que no, porque me costaba. Entonces, a veces hay que priorizar también, porque no somos eternos. Y hay películas que yo quiero dedicarle más tiempo, y si le dedico tiempo a otras cosas, no Ujú. voy a poder dedicarle ese tiempo a lo que yo quiero hacer en particular. Tengo que decirte que mis películas hasta ahora, todas han sido encargo. O sea, no han sido películas mías particulares. O sea, claro, yo he estado muy vinculado a algunas de esas películas, muy vinculado. Como pero no todas las películas, o sea, entiendo que cuando dije que no, por ejemplo, eran películas que yo entendía que quizá no eran lo que ya yo quería hacer, pero claro, yo me di cuenta que no quería hacerla porque vengo de hacer películas en las que yo dije que sí y al final tampoco me sentía a gusto. Sentía que quizá debí decir que no y quizá la inmadurez, ¿verdad? Sí. No me hizo tomar la decisión correcta en ese momento. Creo que uno va aprendiendo de eso. Claro, tú tienes que errar para poder edificar. Entonces, creo que yo me fui dando cuenta de eso. Uno más o menos sabe. En algún momento también hay que saber que esto es un trabajo. Hay películas que quizás no te gusten, pero tienes que hacerlas porque es un trabajo. O sea, es nuestro trabajo hacer cine. Entonces, dependiendo de cómo estemos en ese momento también va a determinar mucho la decisión que tomemos. Ok. Tú sabes que quiero que hablemos del documental por el que tú y yo nos conocimos. Se me ha escapado el nombre, pero ese documental a mí me cambió la vida. Orgullo de Quisqueya. Orgullo de Quisqueya. ¿Cómo fue para ti ese proceso? ¿Cuánto tiempo se tomaron? Eh, ¿Cómo lo vivieron? ¿De dónde nace la propuesta? Porque es un documental que quien lo ve no sale igual. Bueno, Orgullo de Quisqueya es un proyecto de Jessica Asbun y Kelvin Liria, que son amigos, muy buenos amigos, que me buscaron prácticamente 5 años atrás antes de hacer ese proyecto. O sea, y me lo comentaron. Ellos querían hacer una serie de documentales, de hecho hicimos 2 documentales. El segundo está casi por editar, está terminándose de editar. Pero ese primer documental empezó prácticamente 5 años antes de nosotros poder filmar. Ellos empezaron a hacer las gestiones, empezamos a buscar todos esos personajes que ellos entendían que eran valiosos y empezamos a argumentar todo, a escribir, a buscar los personajes que más idóneos, que entendían ellos que fueran los personajes que comunicaran eso que ellos querían Ujú. mostrarle a la gente. Entonces eran personajes que fueran inspiradores y que regularmente eran personas dominicanas que vivían fuera del país. O sea, que se habían ido a triunfar y habían hecho una carrera fuera del país. Entonces ese proyecto fue un proyecto muy bello, precioso. O sea, anduvimos muchísimo, agotador. Es un proceso muy agotador. Pues un proyecto donde teníamos que viajar mucho. O sea, dormíamos en aeropuertos prácticamente, de irnos de un lugar a otro. O sea, de un día para otro. O sea, anduvimos prácticamente en medio planeta. O sea, en ese Orgullo de Quisqueya, el primero. Y fue un proceso bellísimo. O sea, conocer ese tipo de gente. Yo mismo, de verdad, no tenía ni idea de muchas de esas personas que teníamos. Y cuando empezábamos a leer las descripciones de ellos, sus biografías, sus vidas, y empezábamos a hablar, nos daba mucho trabajo porque teníamos de repente 25, 30 personas.
y teníamos que decidir, que eliminar prácticamente la mitad de las historias porque no podíamos. Al final terminamos con 8, 9 historias, a dura pena, porque queríamos verlo todo, escucharlo, pero no era posible. Entonces, Wow. teníamos que decidir ese tipo de cosas. Dentro de todas las historias, a mí en particular me impactó mucho la de la señora de Egipto. Egipto, creo que Claro, Kathleen Martínez. me impactó, o sea, Sí, claro. ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue la atmósfera al desplazarse, al conectar con la historia? A ti en lo personal, ¿la historia de ella te dejó algo de impacto, algo que tú puedas compartir con nuestros? Aquí vuelvo a lo mismo de que siempre te he dicho. Kathleen era hija de uno de los abogados más prestigiosos de este país. Entonces, ella estudia derecho creo que comercial, algo así. Y era muy exitosa como abogada, pero desde niña su padre le había regalado unos libros de egiptología y ella era enferma con sus libros. Le gustaba, sabía mucho, investigaba. De ahí para eso fue el gen, esa semilla que ella dice que ella la transformó, porque ella nunca pudo sacarse de eso. Y ella estaba ya adulta trabajando en Nueva York en un buffet muy famoso. Ella dije, yo no puedo seguir en esto y yo me voy para Egipto. Y a partir de ahí, ella se va a Egipto y empieza a luchar. O sea, ella no es una antropóloga de carrera, para que tú entiendas, pero lo que ha hecho, o sea, ella ha hecho cosas que antropólogos de toda la vida en Egipto no lo habían logrado en ese momento. Entonces, lo que te digo es esa perseverancia de ella siempre y ese sueño, porque ella prácticamente muchos lo abandonaron de su círculo, precisamente por haber tomado esa decisión. La catalogaron de prácticamente de que estaba perdiendo el juicio. Entonces ella mantenerse esa visión y lograr lo que ha logrado, realmente es algo increíble, lo de Catherine. Mira, tú sabes que esa palabra perseverancia ha sido, o sea, ha salido constantemente y ha sido el común denominador de muchas de las cosas que hemos venido conversando, de la Todas, trayectoria de sí. Fefita, de tu misma trayectoria, ahora de la trayectoria de Catherine, de cada una de las propuestas cinematográficas que se han logrado llevar a la pantalla grande. Y a mí lo que me deja esto de enseñanza es que no importa qué tan grande sea tu sueño, qué tanto te brillen los ojos cuando hablas de eso, si no perseveras, si no te mantienes firme trabajando día a día para conseguirlo, nunca se va a materializar. Yo creo que un ingrediente fundamental sería la perseverancia, realmente. Y ya, bueno, nos estamos acercando al final de este episodio, pero me encantaría, porque hablaste al principio de que tienes tus 3 niñas y todo eso, que me hables de cómo ven tus niñas lo que haces, cómo manejas con tu familia, con tu esposa, el ser cineasta, el crear propuestas para la pantalla grande y todo eso. Bueno, mi niña, yo tengo dos niñas adolescentes ya, 18 y una de 12 años, Ajá. que prácticamente se iban conmigo al C siendo muy pequeñitas, o sea, comprenden muy bien, también están muy afines al arte, les gusta pintar, les gusta la música. Creo que una de ellas va a estudiar ya cine, va a entrar a la carrera. O sea, vive en Estados Unidos. Y la otra pequeñita es la que no se entera nada, no le interesa nada de esto. O sea, todavía no la leemos clara. Pero son niñas maravillosas las dos. La pequeñita de 2 años se llama Luna Sofía, que es la pequeña con la que vivimos ahora junto a mi esposa, que es una persona maravillosa y es mi apoyo realmente. O sea, es una persona que nunca me ha cuestionado el tema del cine, sino que siempre me ha apoyado. O sea, si tiene algo que criticarme, siempre hay algo para edificar. Entonces, entiendo, me siento muy bendecido y muy dichoso en esa parte, con mis hijas y con mi esposa, la verdad. Gracias por compartir eso, porque realmente la persona que elegimos para que nos acompañe en nuestro camino de vida puede ser nuestro mejor cheerleader o nuestro peor verdugo. Por eso hay que tener mucha sabiduría a la hora de definir con quién vamos a caminar, lo que se supone tiene que ser el resto de nuestras vidas. Y de eso dependen muchas cosas. Esto fue una Sí. reflexión en voz alta, ustedes saben cómo soy yo, ¿verdad? Entonces, déjenmela pasar, por favor. Y ya para ir cerrando esta parte, hay muchísimos jóvenes ahora mismo que quizás están en el colegio, que quizás están cursando una carrera que saben que no vibran con esa carrera y que les llama al cine. ¿Qué mensaje tú les dejarías a ellos? Bueno, nosotros ahora mismo el cine está en un buen momento y creo que va a mejorar a pesar de que hubo intentos de que la ley de cine se iba y esto. Yo creo que decirle que cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, que tienen que primero escucharse de verdad y seguir esa intuición
que todos tenemos dentro. O sea, la gente tiene que seguir esa vocecita adentro siempre que te dice que lo hagas, que lo hagas, que lo hagas. Y sí, no puedes desfallecer. Nunca. O sea, nosotros, en mi ejemplo, por ejemplo, cuando estudié cine, prácticamente éramos nosotros contra el mundo. O sea, no teníamos ningún tipo de recursos ni medios. Creo que este es un momento idóneo para estudiar cine. Además, el cine es multisectorial, o sea, hay muchas áreas del cine, o sea, es fantástico y creo que la gente y a los jóvenes de ahora, si tienen alguna duda del cine, que la despejen y que lo busquen, ese sueño. Ahora hay muchos lugares donde estudiarlo, donde aprenderlo y donde cultivarlo. Así que, como he venido diciendo en el programa completo, o sea, primero la constancia, la perseverancia y saber cambiar el rumbo cuando sea necesario. Bueno, Tito, gracias. Yo creo que todo está dicho. Gracias por este tiempo, por acompañarnos, por compartir de tu experiencia con la audiencia de Reenfoque Positivo, el podcast. Y será hasta una próxima. Muchas gracias. Y con ustedes ahora vamos con nuestras cartas públicas para el alma. Carta a ti que te autosaboteas. Quiero que sepas que yo también he estado allí. Sí, detrás de esta voz que hoy te impulsa, también habita una mujer que ha conocido la sombra del autosabotaje. Esa vocecita escurridiza que mina la confianza y nos hace tropezar justo cuando estamos a punto de alcanzar la orilla. He sentido esa duda punzante, ese miedo paralizante que nos convence de que no somos suficientes, de que no merecemos la plenitud que anhelamos. Conozco ese diálogo interno cruel, ese juez implacable que magnifica cada error, cada tropiezo, convirtiéndolos en verdades absolutas sobre nuestra incapacidad. He visto cómo mis propios sueños se empañaban por la niebla de la autocrítica, cómo la inercia se apoderaba de mis alas, impidiéndome volar tan alto como mi corazón deseaba. He aprendido algo fundamental en este viaje de autodescubrimiento. Esa voz del autosabotaje no eres tú. Es un eco de viejas heridas, de creencias limitantes que han quedado grabadas en nuestro interior. Esto no define tu esencia, no determina tu potencial. Tú eres mucho más grande que esa sombra. Hoy te invito a observar esa voz con curiosidad y compasión, como observarías a un niño asustado que necesita ser escuchado y reconfortado. Pregúntale, ¿de dónde viene ese miedo? ¿Qué necesidad está tratando de proteger? Y luego, con la firmeza amorosa de quien conoce su propio valor, dile, gracias por intentar protegerme, pero ya no necesito esta carga. Elijo creer en mí, elijo avanzar hacia mi luz. Cada pequeño paso que das hacia tus sueños a pesar de esa voz es una victoria monumental. Cada vez que te permites celebrar tus logros, silencias un poco más ese ruido interno. Confía en tu corazón, que él alberga una fuerza increíble, una capacidad de resiliencia tan asombrosa que cada día te sorprenderás más. Así que hoy elige la valentía sobre el miedo, la autoaceptación sobre la crítica, la acción sobre la parálisis. Permítete brillar con toda tu intensidad, sin pedir permiso y sin disculparte por quien eres. Con cariño, yo, desde mi corazón, para tu corazón.